Bueno, mi nombre es Kender Rodolfo Quesada Álvarez, soy estudiante de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia. Este video pertenece a la asignatura de Otredad y Sociedad Colonial de América. La realización de este video pretende estudiar un poco sobre los mecanismos, distintos mecanismos de defensa, ¿verdad? Y de descolonización también desarrollados por parte de los pueblos indígenas ante la llegada de los conquistadores, ¿verdad? Estos conquistadores eran españoles, los cuales su llegada se dio entre los siglos XV y siglo XVI. Esta llegada no solo provocó pues el choque cultural que ya conocemos, ¿verdad? Sino que además trajo consigo una transformación en sectores de la población pues ya establecidos, ¿verdad? Como los sectores políticos y religiosos, perdón. Pues incluso también un poco hasta en lo económico. Por eso, a continuación se abordarán tres casos, ¿verdad? De tres pueblos indígenas muy significativos, muy importantes en esta lucha contra los españoles. Se tomarán casos de distintas regiones del continente americano para así poder conocer un poco la realidad de distintos pueblos a la hora de la llegada de los españoles. Como les dije, el contexto histórico se da entre los siglos XV y XVI con la llegada de los españoles, ¿verdad? Al continente americano, se originó pues ese choque cultural que ya mencioné, pero también se hace surgimiento de las primeras formas de resistencia por parte de los indígenas. Los tipos de resistencia que podemos identificar sería la resistencia armada, la cultural, espiritual también, más adelante se verá por qué, y también la descolonización. Bien, en el primer caso comenzamos completamente en el Caribe americano, ¿verdad? Con el caso de Atuey, ¿verdad? Que fue un cacique del pueblo taíno, originario de la Española, ¿verdad? Lo que actualmente se conoce como Cuba y República Dominicana. Bien, este cacique Atuey, junto con su pueblo taíno, ¿verdad? Se tuvieron que refugiar en Cuba hacia el año 1511, ¿verdad? Sabemos que la llegada de los españoles fue en ese siglo, al inicio de ese siglo, entonces durante el 1511, Atuey y el pueblo taíno se tuvieron que refugiar en Cuba, ¿verdad? Para poder escapar de la brutalidad de la conquista española. Pues sabemos que esta resistencia de Atuey, ¿verdad? Se vio bien manejada porque organizó una resistencia armada en contra de las tropas de Diego Velázquez, que fue el conquistador que estaba en ese entonces, ¿verdad? Eh, Atuey reunió pues diversos grupos indígenas, ¿verdad? Y los unificó con un discurso que se resume, que él dijo que el oro era ese dios, ¿verdad? Que los españoles venían buscando, por eso tanta brutalidad, por eso veían esas carrozas sobre el mar, ¿verdad? Que en ese caso evidentemente eran los barcos, veían los animales que traían, ¿verdad? Entonces Atuey, mediante ese discurso de que el oro era el dios de los españoles, pues pudo unificar pueblos para así poder hacerle frente a la llegada de los españoles. De igual manera, pues finalmente Atoy fue capturado, ¿verdad? Y además fue condenado a morir en la hoguera, ¿verdad? Con esto es importante lo que voy a decir, porque digamos, la conquista no solo fue política y militar, sino que también fue una conquista, perdón, religiosa. Por eso, antes de que Atoy muriera en la hoguera, un fraile le pregunta que si él creía que iba a ir al reino, al cielo, ¿verdad? Que ahí donde estaban los cristianos, los españoles, ¿verdad? Entonces Atuey le respondió que él prefería ir al infierno para que quizás ahí no los pueda encontrar. ¿Verdad? Y ese acto, esa frase que él dice, simboliza esa dignidad de los pueblos indígenas, esa fortaleza que tienen de su identidad, de poder conservarla hasta el último momento, ¿verdad? Y poder hacerle frente al dominio europeo, ¿verdad? Que en ese entonces pues estaba muy presente. Después seguimos con el segundo caso, ¿verdad? Que es el Tupac Amaru primero. Este se da completamente en América del Sur, más que todo en los Andes peruanos. Tupac Amaru primero fue un líder, fue el último líder inca, de hecho, del reino de Vilcabamba, ¿verdad? Fue el último líder inca después de la ejecución de Atahualpa en 1533. Y bueno, esta resistencia era inca a frente a los españoles, ¿verdad? Se dio desde el 1536 hasta 1572, ¿verdad? Esos incas estaban refugiados en Vilcabamba, ¿verdad? Resistieron tanto militarmente, ¿verdad? Mediante pues las tácticas de guerrilla, podría decirse así, que implementó Tupac Amaru, ¿verdad? Que también tuvo que unificar pueblos para poder hacerle frente, ¿verdad? A los españoles, tuvo que hacer ciertas alianzas estratégicas e importantes
para poder contrarrestar la llegada de los españoles. También tuvo que poder tener un control sobre el territorio andino, que si bien ya los españoles se estaban pronunciando sobre él, él tuvo que pues salir a hacerles frente, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo, ¿verdad? Así como Atuey, Tupac Amaru también fue capturado, ¿verdad? Pero en este caso Tupac Amaru fue capturado y ejecutado en el centro de Cusco, ¿verdad? Públicamente en Cusco, ¿verdad? Básicamente frente a su pueblo. ¿Verdad? Sin embargo, esta lucha de Tupac Amaru y el pueblo inca, ¿verdad? Significó pues el fin, se podría decir que significó el fin, ¿verdad? O la caída, más que todo del imperio inca, ¿verdad? El reino inca. Pero esta lucha, ¿verdad? Esta defensa final fue revalorizada, perdón, incluso siglos después, años después, ¿verdad? Con la llegada de Tupac Amaru II, ¿verdad? Que en este caso fue en el siglo XVIII, si no me equivoco, sí, XVIII, que bueno, en este caso Tupac Amaru II lideró también una rebelión, ¿verdad? En este caso contra los españoles del virreinato del Perú, ¿verdad? Porque una vez caído el imperio inca, pues los españoles comenzaron pues, a gobernar sin temor, decirlo así, ¿verdad? Sin temor a nada, comenzaban pues, a maltratar a los indígenas, digámoslo así, ¿verdad? Tiene que ser así, decirlo de esa manera, perdón. Bien, este Tupac Amaru II, ¿verdad? Lideró pues también una rebelión indígena contra el virreinato de Perú, eh, buscando esa justicia, ¿verdad? Que hacerle frente, ¿verdad? También al fin de la esclavitud indígena que se sufría en ese entonces, ¿verdad? Por parte del reino español, bueno, el virreinato del Perú, ¿verdad? Por tercer y último caso tenemos el de Popé, ¿verdad? El de los pueblo, ajá. Este es completamente en América del Norte, ¿verdad? Vemos cómo fuimos primero por el Caribe, después bajamos un poco a América del Sur y nuevamente subimos hasta América del Norte. En este caso, bueno, antes de ya comenzar con este, sabemos que, bueno, hemos podido identificar que estas dos últimas rebeliones, resistencias, siempre hubo como un líder político, un líder militar, ¿verdad? En este caso, en esta resistencia, en esta rebelión de los pueblo, perdón, eh, fue, bueno, es completamente Nuevo México, ¿verdad? Norteamérica, pero en este caso el líder era un líder religioso llamado Popé, ¿verdad? Este lideró, pues, creo que yo que de los tres temas que escogí, creo que es el que más resalta de cierta manera, porque también tuvo que unificar pueblos, ¿verdad? Para hacerle frente a la opresión española, ¿verdad? Porque los españoles con la conquista vinieron con misiones forzadas a buscar oro, buscar cualquier tipo de bueno, ahorita se me fue. Bueno, además destruyeron muchos templos, en este caso en Nuevo México, ¿verdad? Entonces, Pope tuvo que unificar comunidades, buscar comunidades para unificarlas, comunidades indígenas, para poder coordinar pues esa insurrección, ¿verdad? Que haría que durante 12 años estuviera esta resistencia, esta lucha para poder sacar a los conquistadores españoles de los pueblos, ¿verdad? Y lo lograron. Durante 12 años fue tanta la lucha que ya a finalizar los 12 años pudieron sacarlos, ¿verdad? Y así poder recuperar no solo su pueblo, sino su autonomía cultural, su autonomía religiosa, ¿verdad? Esa rebelión, esta, por eso esta es la parte de descolonización, porque echaron afuera literalmente a los conquistadores, ¿verdad? Y por eso también, eh, y también es como considerar una resistencia espiritual, porque bueno, sabemos que el líder era un líder religioso, entonces la espiritualidad estaba muy arraigada a esta forma de resistencia, a esta forma de rebelión. Por eso, y esta rebelión, digamos, no solo eh, significó una resistencia bien planificada, bien planeada, porque lograron, pues digámoslo así, sacar literalmente a patadas a los españoles, ¿verdad?, de su territorio, pues además de ser una resistencia planificada, fue una resistencia espiritual y política, ¿verdad? ¿Por qué política? Porque el líder Pope tuvo que unificar varias comunidades indígenas para poder, pues, como ya dije, coordinar esa insurrección, esa descolonización por parte de los españoles. Y de hecho estaba leyendo y esta rebelión, esta resistencia fue como, significa como uno de los un poco movimientos indígenas más exitosos, ¿verdad? Dentro del marco del periodo colonial. Quise hacer como este cuadro de análisis
como más bien como un resumen, ¿verdad? De las distintas regiones, sus líderes, tipo de resistencia, ¿verdad? El resultado que se obtuvo durante esa resistencia, esa rebelión, ¿verdad? Sabemos que en el Caribe el rey era Atuey, ¿verdad? Con una resistencia más armada, más política. La derrota fue física, ¿verdad? Con él yendo hacia la hoguera. Después tenemos en la región de los Andes, que en este caso el líder era Tupac Amaru I. La resistencia era política y militar, ¿verdad? Con tanta estrategia para poder contrarrestar la llegada de los españoles, ¿verdad? Pues el resultado fue la caída del Imperio Inca, ¿verdad? Con su, con la muerte, ¿verdad? De Tupac Amaru. Y en Norteamérica tenemos a Popé, ¿verdad? Que fue una resistencia más religiosa, más estratégica para poder sacar a los españoles, ¿verdad? Sabemos que si bien lo sacaron, el resultado final fue que, bueno, fue una expulsión temporal, ¿verdad? De los españoles. Pues para ir concluyendo sobre este tema, podemos clasificar estas estrategias pues en tres tipos, ¿verdad? Muy consistentes, ¿verdad? La primera estrategia sería la resistencia. Y en este caso, tomemos al caso de Atuey, ¿verdad? Que fue como ya mencioné anteriormente, una resistencia armada, una resistencia simbólica, que literalmente luchó hasta el último segundo de su vida, demostrándole a ese fraile que iba a luchar por su pueblo, ¿verdad? Tenemos también la estrategia de supervivencia, ¿verdad? Con Tupac Amaru y los incas, ¿verdad? Que se adaptaron al pueblo de Vilcabamba, ¿verdad? Cuando se tuvieron que refugiar ahí y comenzar su resistencia ahí se tuvieron que adaptar a su entorno, ¿verdad? Para poder conservar su identidad y luchar en contra de los españoles. Y la última estrategia que se puede identificar es la descolonización, ¿verdad? De este último, de los con el líder Popé, que estos buscaban restaurar, ¿verdad? Su religión, ¿verdad? La autonomía de su pueblo, su cultura, su identidad. Sabemos que, bueno, en ese entonces, pues las formas de resistencia eran muy bélicas, muy sangrientas, muy violentas, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora, hoy en día no son así. Si bien hay distintas marchas, manifestaciones y etcétera, ¿verdad? Pues aún se pueden observar e identificar distintos movimientos, ¿verdad? Para poder conservar la autonomía, para que se puedan defender ese territorio, así como recuperar esa identidad cultural que se ha perdido tanto a través de los años. Además, que estas luchas de Atuey, de Tupac Amaru y de Popé, ¿verdad? No solo pertenecen al pasado, ¿verdad? No es algo que se lee en un libro y ya, sino que se debe identificar que son semillas o raíces de un árbol. Entonces, son raíces, ¿verdad? Vivas de la resistencia que hoy se sigue defendiendo, ¿verdad? Sigue defendiendo esa dignidad, esa memoria de los pueblos indígenas, ¿verdad? Su identidad cultural y demás.